Para nosotros es una satisfacción tenerte aquí con nosotros, pero sobre todo es un gran regalo que estés aquí y también es un gran orgullo tener un arquitecto de la península ibérica con el reconocimiento internacional y mundial, ¿no? Tanto a nivel del tema de enseñanza de arquitectura como de que tu obra, que has conseguido este reconocimiento con esta arquitectura pura y limpia. Y tienes la palabra. Muchas gracias por tu presentación. Espero merecer esas palabras tan simpáticas. Gracias. Tengo que pedir disculpa de dos cosas. Buenos días. Me gusta siempre mucho venir a Barcelona. La disculpa que tengo que pedir es por mi castellano, que es más una imitación de la lengua que la propia lengua. Me disculpen. La otra es que veo muchas personas conocidas y amigos que ya han visto casi todo lo que voy a presentar. Y esto para mí es una vergüenza, pero es lo que tengo. Ok, voy a hablar primero de Lisboa. En el sentido en que siempre he pensado la ciudad y siempre enseñé y trabajé sobre esta ciudad como podría ser otra ciudad cualquiera. Me interesé siempre mucho por digamos, la estructura del territorio, las líneas de agua, los ríos, que son el camino del agua, y su opuesto, que son las líneas en italiano de crinal, en español creo líneas de cresta. Okay. Las líneas de cresta, que siempre nos recordan películas en que las personas aparecen sobre ellas, tiene aquí, estamos a ver la de Wim Wenders, una imagen de Pina Bausch, el filme Pina, y tiene una gran importancia para la presencia de los hombres sobre la tierra. Esta fotografía de Sebastián Salgado, con este espacio abierto, donde se ve que los caminos de línea de cresta tienen una evidente continuidad, se evitan los puntos más difíciles y nos permiten ver a dos vales y no tener que subir y bajar, y por eso tienen también una grande seguridad y son utilizados desde siempre por razones de caza, de guerra, de percurso más seguro. Y este es un trabajo de Mary Miss en Manhattan, donde señala ella las cubiertas de los edificios de Broadway. Broadway es una de esas líneas de cresta, en este caso de la isla. Es una de las calles o caminos más antiguos y es en los puntos en que cruza las mallas que nos recordamos siempre de sitios en sentido urbano muy intensos y arquitecturas como el Flatiron y otras muy fuertes y singulares. El mapa de la península con las bacias hidrográficas del Tejo, del Guadiana y del Sado. El Sado es el único que no nace en España y que tiene un percurso de sur para norte. Esas bacias hidrográficas que se separan por las principales líneas de cresta tienen como punto donde se encuentran Évora, una pequeña ciudad al lado de Évora que se llama Igrejinha. Y podemos imaginar a partir de las descripciones de los historiadores y de los arqueólogos que estos espacios cuando el río llega al mar creaban verdaderos paraísos. El Alentejo era mucho más poblado, esta parte sur mucho más poblada que ahora,
Estoy a trabajar en Monsaraz, al lado del río Guadiana, próximo de España. Y ahora Monsaraz tiene 50 habitantes. Los arqueólogos dicen que durante la prehistoria tendría más o menos 16.000. Y esto me parece muy interesante imaginar que todo esto eran florestas muy habitadas y con ese sentido, claro que discutible, paradisíaco. E essa posição de Évora e a relação com Lisboa e com outros sítios é muito interessante e muito importante e explica um pouco sua importância. Este é desenho de Muratori, Saverio Muratori, que é arquiteto italiano do tempo do fascismo, com uma arquitetura muito discutível, pero que ha hecho uma série de reflexões. Tenho muitos dibujos deste tipo, de las várias épocas históricas em Europa, onde identifica essa rede de caminhos quase sempre, neste caso não, pero quase sempre os principais sobre linhas de cresta. Esto lo hace, tengo muchos, este es un ejemplo, pero lo hace muy detalladamente sobre Europa. Ahora estamos en la topografía de la ciudad de Lisboa. La parte histórica se define por el Vale de Alcântara, el río Tejo, el río Trancão e a Várzea de Loures. A Várzea de Loures, que era muito fértil e que ha permitido criar sistema de defesa muito sencillo quando Napoleão ha invadido Portugal. Por aqui nos conseguimos defender com muita naturalidade, digamos, em exploração da topografia e da defesa natural. Depois, quando se mira esta topografia, se imagina que, sendo quase barroca, a cidade tem que ser muito complexa. E assim é. Tiene aqui o castillo, os dois vales principais, a Avenida Liberdade e o Vale de Almirante Reis. E se imaginam que se quer fazer uma arquitetura sencilla, se ve que não seria muito fácil. Pero isso é o que caracteriza a cidade e que le crea as situações mais intensas e mais belas. Aqui vemos as áreas aluvionares ao lado do rio Tejo, por exemplo, e depois todos os outros vales. Estes vales, pouco a pouco, se vão transformando em cidade. Os vales e as linhas de cresta crean como uma estrutura muito clara que chega a nossos dias. El castillo e as cercas Mora e esta Fernandina, que vão a procurar proteger todo o que existia habitado na cidade nestes períodos. E aqui depois se vê, por lado, as linhas que referia, que para mim são estruturantes, que é a transformação de vales em espaços urbanos e as linhas de cresta de acesso e relação com o território. E depois as diversas malhas que vamos a compreender pouco melhor. A cidade, antes do terremoto, com as plazas que todos conhecemos, Rocio e Terreiro do Passo, toda esta área ha sido reconstruída e isso ha permitido que uma cidade que pode haber sido belíssima llegue com esse projeto iluminista del Marquês de Pombal hasta nuestros dias em estado muito bueno. Esta é a planta de la Idade Média. E aqui a sobreposição, em amarillo a reconstrução e em rosa a cidade medieval, digamos, hasta o Renascimento. Hemos hecho, desde que empecé a trabajar, estes planos analíticos desta cidade, como poderia ser outra, e depois de la correspondência entre isto e o desenvolvimento da história. E estas plantas, esta é do tempo de Pombal, onde se vêem essas linhas estruturantes e depois áreas construídas entre elas. E isto ocorre com muita naturalidade porque as linhas estruturantes, digamos, linhas de
cresta y líneas de vale son los embrionarios, digamos, espacios públicos de la ciudad y no se pueden transaccionar. Lo que se puede después desarrollar son los espacios entre ellos que aquí se ven claramente indicados, digamos. Las estructuras que llegan hasta hoy a rojo, las de línea de cresta, y azul, las de línea de vale. Esta planta me gusta mucho porque representa más la topografía y la forma del territorio, digamos, que la ciudad. Esto unos 50 y pocos años después del terremoto, la ciudad se reconstruía, pero parece que no se tenían tantas certezas sobre su forma y su permanencia, y lo que continúa a reconocerse mejor es la topografía. Y aquí se ven las líneas de vale, já com estruturas paralelas, digamos. Este é um jardim que inicia o eje mais ou menos de Avenida Liberdade, que é uma representação de los Campos Elíseos em Lisboa. Aquí no se ve muy bien, pero se ve un poquito las grillas, las mallas que voy identificando apoyadas en estos sistemas, digamos, estructurantes de la ciudad. Toda la geografía, que no voy a detenerme ahora, y estos planes que muestran la relación entre el campo y la ciudad. Aqui, por exemplo, a malha de Pombal já um pouco desarrollada e outras. Este é o Largo do Rato, que é um ponto onde se encontram 5 desses tipos de vias de vale e de cresta. Esta é a última planta deste tipo, onde se vê muito claro estas líneas estruturantes y después las mallas de expansión de la ciudad entre esas líneas, digamos, históricas y muy relacionadas con la forma del territorio. Y aquí se ve este proyecto también tan fuerte e interesante, que es el proyecto del puerto de Lisboa. Esta planta es un poco el resumen de estas reflexiones. En el inicio del século pasado, sempre el desarrollo destes sistemas urbanos que já hemos visto como han aparecido, pero que aquí es como una fotografía intermedia de su estado de desarrollo hasta nuestros días. Esta es una interpretación también que hemos hecho para tornar un poco más claro todo esto. Este es el primer proyecto que voy a mostrar brevemente porque tengo miedo que todos lo conozcan. Aquí es el local de la intervención, Praça Nova del Castillo de San Jorge, que es un sitio donde se ha desarrollado una excavación arqueológica durante 16 años. Que tiene muchos pinos, es un espacio muy bonito. Cuando lo visité por la primera vez para este concurso, tenía esos pinos y después la muralla, y desde el suelo se tiene ya una vista hacia la ciudad y el río. En este plan se ve la área en causa, com as 2 casas islâmicas del siglo XI que han descubierto com coisas muito interessantes. Esta é a fotografia, a primeira vez que he ido para visitar o sítio com a escavação. Estas paredes, que são as paredes das 2 casas islâmicas, têm em alguns pontos mais bem conservadas uns frescos, pero casi siempre han sido reconstrucciones a partir de cosas muy pequeñas que han encontrado, hechas en sentido práctico para protección por los arqueólogos. Esto era lo que existía como excavación. Aquí se ven las 2 casas con sus patios.
un diseño de las arqueólogas intentando de imaginar cómo serían las casas y esto ha sido el punto de partida para lo que hemos hecho. Pensé que sería tal vez interesante al mismo tiempo proteger las ruinas, pero dejar imaginar cómo sería la estructura y la espacialidad de las casas que habían existido hace tantos siglos. Dos niveles, como un paseo y después la revelación de todo lo que se ha descubierto, aquí la excavación más profunda y el sistema como una maqueta de las casas que han existido en sentido muy abstracto. Esta es una otra maqueta más detallada. La idea es que esta estructura no toque en las descubiertas, digamos, ya construida. Esto permite de iluminar y proteger todo lo que sería necesario. Y como el acceso se hace a partir de esta muralla y se ve por encima, también garantiza una primera, digamos, lectura que explica un poco el misterio y después, pero ya revela los planes de las casas y después también encuadra las hojas de los pinos, no sé cómo se llaman, agullas. Y este desfazamento entre el plan de la casa construida y lo que existía permite proteger. El interior con policarbonato y después con madera que vamos a ver para hacer sombra y proteger este ambiente. Y aquí siempre tenemos más o menos 15 centímetros entre esta maqueta en tamaño, en verdadera grandeza, y lo que habíamos descubierto. Con la iluminación, este es uno de los patios, una de las casas. Y aquí se ve siempre este intervalo entre los dos sistemas. Cuando se llega, se ve un poco este plan y los dos patios y estas maderas que protegen y que cuando caen las hojas de los pinos las, digamos, esconden un poco. Ahora el acero corten está casi negro. Estas fotos son el inicio cuando se ha acabado la obra. Los materiales son el basalto que existía y esta piedra calcárea que se llama Liós, que ha construido grande parte de la ciudad histórica, no tanto en este periodo, pero más tarde. Esta es la protección de una excavación que ya indiqué hasta la prehistoria con la estratificación. Y esta otra protege un mosaico que está a una altura que no se ve muy bien y tiene este espejo negro que refleja el mosaico. Sistema constructivo que es en acero y con aquapanel y después policarbonato y la protección de madera. Y la iluminación muy sencilla que realza un poco este espacio siempre entre los dos sistemas, que se apoya en 6 puntos que hemos escogido entre los que no tenían vestigios. Esta es la batalla. En este momento, sobre todo en Italia, he mostrado esta intervención en Venecia, siempre me dicen que no sería permitido porque la sobreintendencia es muy dura.
Yo les tengo que explicar que también en Portugal no sería permitido, ha sido una lucha. El sistema con aquapanel, y se ve un poco cómo se ha construido. Esta es una nueva propuesta debajo de los pinos y construida en madera en sentido efímero y reversible, una especie de auditorio exterior porque piden muchas veces este espacio para conciertos de teatro. Y aquí existe un parqueamiento sin mucho sentido y ahora parece que van a querer construir esto, que será por ali, debajo de los pinos. Este es un otro concurso en 2012 para un espacio al lado de Terreiro do Passo. Aquí vemos esta gravura de la ciudad medieval o hasta el Renacimiento. Y este espacio de ferias con el puerto más activo y más importante de la ciudad de Lisboa, porque de este lado era el puerto de guerra y del rey para este tipo de navíos de grandes viajes y aquí para todos los días. Ese espacio era un espacio muy importante y popular donde muchas cosas se pasaban en Lisboa que están relacionadas con el río. Este cuadro ha aparecido, se ha descubierto recientemente, a mí me hace unas ciertas dudas, parece, no sé si será verdadero o falso, pero lo aceptan. Pero me gusta mucho esta representación quase contemporánea de lo que sería la vida en el siglo XVI en este sitio con la muralla que vamos a ver y estos espacios abiertos donde todo contracenaba y convivía. Estes são projetos para esta área que não se han realizado. Aqui se vê a linha de costa no siglo XIX com um muro que hemos descubierto com as escavações arqueológicas, com uma escalera muito bonita que vamos a ver. Esta escalera hemos descubierto dos escaleras. Esta parte era más monumental, pero no tiene nada, no conseguimos descubrir grande cosa, pero esta escalera sí, y los muros. Aquí es la escalera que indicaba y este es el muro del siglo XIX con el puerto que llegaba hasta aquí. Ahora está todo aterrado. Durante hasta el siglo pasado estaba todo esto muy construido. Grande parte ha sido demolido durante el siglo XX, pero estaba, como se ve aquí, muy ocupado, digamos. Y lo que es interesante es que la muralla pasa dentro de estos edificios. Uno de ellos es la Fundación Saramago, a Casa dos Bicos, pero esto corresponde a la diferencia de cotas que caen hasta este nivel más o menos horizontal de los aluviones y también de relación con el río. Aquí ya después de la obra del puerto, que es fantástica. Esto está demolido, pero este edificio pombalino existe, este también. Esta é uma imagem de Casa dos Bicos antes da exposição dos anos 80, em que, sempre com muita polêmica hasta hoje, lhe han acrescentado 2 pisos que habría tenido, pero que não se tiene, claro, muitas certezas sobre como seriam. Aqui vemos esta área abierta en 1950 que funcionaba ya como el carro eléctrico y un parqueamiento muy intenso en esta zona. Aquí se ve a Casa dos Bicos, todavía solo con 2 pisos y a catedral. Y aquí este espacio lleno de coches. Después, en los anos 80, quando han acrescentado 2 pisos à Casa dos Bicos,
han hecho este espacio exterior, pero que no tenía mucho sentido y por eso el ayuntamiento con la Bienal de Venecia han hecho este concurso internacional para este espacio. Este es el primer dibujo donde pensaba crear un espacio con árboles más diversificadas en este triángulo y después una plaza más interiorizada. La maqueta del concurso, en ese momento nos pedían un parqueamiento construido en altura, después han cambiado de ideas y han pensado que era mejor construirlo por debajo de la plaza, lo que hemos desarrollado a media altura entre el nivel de los espacios públicos y 1,5 metros abajo, lo que hace que esté muy próximo de la ciudad y tiene solo un piso y ocupa el espacio libre, digamos, desde el muro que vamos a ver en el interior, el muro del cais y esta línea de la avenida que pasa. Ali se ve la muralla que passa por aqui, atravessa a Casa dos Bicos, Fundação Saramago e depois infletia. E todo este espaço era um espaço livre, era esse o conceito que queríamos proponer de novo. Esta parte será pavimentada em negro com basalto e esta com um tipo de piso diferente, com hormigón, com pedras. Agora, sobretudo, com muitas pedras que hemos encontrado em las escavações arqueológicas e que nos sirvem, que o patrimônio a cultura nos ha autorizado a utilizar. Este é o plano do parqueamento, com este pátio com árvores, com ventilação natural e luz natural neste ponto e, como he explicado, com uma relação muito próxima com a cidade, que se bajan 1,5 metros e se está dentro, e também no ponto mais alto está 1,5 metros por encima de las calles. Aqui se vê mais ou menos o pátio e é um sistema muito sencillo com entrada de aire e ventilação natural. E será muito sencilla a arquitetura interior, que é só praticamente a estrutura que nos vai aparecer. Tenemos una pendiente en dirección a la ciudad antigua, que es muy bonita en esta área, y de este punto, que es plano, 1,5 metros acima, se ve el río. Esta maqueta ya es antigua. Después que hemos empezado a excavar y hemos descubierto las escaleras, todo esto ha cambiado y hay muchas cosas que han mejorado, digamos. Este muro ao longo de la avenida será construído com pedras de muros que temos que demolir. Estes muros vão a quedar-se, claro, e são a parte de trás do edifício del parqueamento, que são pedras de Lioz de uma dimensão incrível, com uma beleza extraordinária. Aqui se vê a casa, a Fundação Saramago, já com esses 2 pisos polêmicos. Pero a vista da cidade a partir de aqui é extraordinária. Esta é a fotografia de de los muros que, apesar de ter uma massa incrível, se apoiam sobre estacas de madeira, sobre estes pisos muito, digamos, no frágiles, pero movedizos del fundo del río. Las escaleras que hemos descubierto y que vamos a transformar en acceso y un pequeño auditorio, un patio que se abre. Este es el muro del cais que va a ser el límite del parqueamiento. Esta es una otra escalera del otro lado.
hemos descoberto 2 barcos que estão a ser cuidadosamente analisados e depois desmontados. Este tiene 17 metros, es muy grande. Y muchos pavimentos intermedios que se están a cotas donde no se toca se van a mantener. Y si se tienen que demoler, este se va a mantener, pero está en mal estado. Era un pavimento público, de espacio público. Si no se consiguen mantener, vamos a desmontarlos y a aprovechar las piedras para el pavimento exterior. Hemos encontrado pavimentos de este tipo en varios niveles, en varias estratificaciones, y estes, después de analizados, el patrimonio, la cultura nos deja reutilizar las piedras en contextos diferentes. Este era el concepto inicial para el pavimento donde se incorporan las piedras, con esta idea de magnetismo, de imán, que hace que cuando se llega a un accidente, a un árbol o algo así, las piedras le dan atención. El concepto se basea en las plazas de Málaga que visité una vez. He hecho esta fotografía, me gustó muchísimo y después pedí a los colegas GG2 que me han enviado estas fotografías del sistema constructivo que después he rellenado con hormigón. Pero quería tener piedras siempre calcáreas, siempre más o menos amarillas, pero con mucha diversidad, las que hemos encontrado y otras que ahora me han empezado a proponer. Este era el dibujo inicial, original, con esta grilla muy sencilla. Y lo que estamos ahora haciendo es de introducir piedras que hemos encontrado y que van a sustituir algunas de las piedras paralelepipédicas, rectangulares en superficie. Y también la idea es que vamos a aprovechar piedras antigas que nos están a ceder para incluso hacer estas rectangulares. Entonces, este pavimento será un enigmático patchwork donde no se vaya a descubrir claramente de dónde vienen las piedras, pero que tiene una variedad increíble. Tengo 10 minutos. 5, ok. Estas imágenes no me gustan mucho, han sido hechas por el ayuntamiento para explicar a las personas, pero dan un poco una imagen de cómo quedará después de los árboles, que los árboles están crecidos. Este es el último proyecto, voy a pasar muy rápido, que es la sede de un banco en esta manzana aquí, al lado del Banco de Portugal, que ha sido ahora intervencionado por Gonçalo Birne Falcão de Campos, que está con un Museo del Dinero, y del otro lado el Museo del Design, de este lado, y al lado del Arco de Rua Augusta. Este es el sitio con esta sobreposición con las murallas y lo que imaginamos que podremos encontrar. Una imagen del mismo tipo de la otra del Campo das Cebolas, de la plaza, que me gusta mucho porque esta calle se llamaba Calle Nueva de los Hierros. Los Hierros es esto, que separaba los banqueros de negro de las otras personas. Y este era ya, en este sitio, ya era el centro de los banqueros y los bancos y todo eso. Y esto será la sede de un banco que ha sido hace días comprado por el Banco La Caixa de Cataluña y que tiene estos fóruns La Caixa que me gusta mucho como concepto y les he propuesto la reconstrucción de los varios edificios porque los edificios están reconstruidos ya pero muy mal, con hormigón y con soluciones muy malas, y ellos están abiertos a una reconstrucción progresiva
Y entonces lo que va a ocurrir es que se va a reconstruir y a rehacer las fachadas quase sin tocarles, pero como las soñamos que serían en el inicio del plano de Pombal, y después con el piso térreo, el primer plano, con la posibilidad de entrar directamente de las calles e de criar um espaço para cultura e arte de tipo desses fóruns, La Caixa, que vamos a ver se a nova administração estará de acordo. E depois um sistema mais de madeira e muito sencillo, próximo de lo que era inicialmente a construção pombalina. E nestas imagens se vê solo as fachadas e como um vacío. Tiene un pequeño patio en el interior, pero esto será reconstruido y he propuesto una escultura muy grande de Julián Sarmento. Pero tiene que imaginar esto reconstruido, porque ayer lo mostré en Venecia y mis amigos después me decían, no he comprendido, pero va a quedar todo vacío, porque no lo expliqué bien. Esta escultura tiene 15 metros. Está en este patio, pero después el edificio se construye alrededor. Bueno, un minuto. Ya no me recordaba de esto. Es una intervención en el centro histórico, me disculpe. No me recordaba que lo tenía que explicar. Porque habitualmente, últimamente, he hecho siempre conferencias sobre Lisboa y sem Évora. El centro histórico de Évora, voy a pasar muy veloz, el Skyline. Hemos hecho un trabajo sobre el centro histórico, esta parte más alta, de análisis, porque querían renovar todas las infraestructuras y eso obligaba a reponer los pavimentos y era muy peligroso. La crisis no lo ha permitido. Les voy a mostrar sobre todo lo que habíamos pensado para este espacio del templo romano, que se llama, creo que impropiamente, de Diana. Primero pensamos en tener árboles típicos de las partes altas de las ciudades del sur de Europa, pinos y ciprestes. Después, assim estava o templo romano em 1837, funcionava como matadeiro. E assim, antes de uma intervenção de los monumentos, que ha demolido todo lo que no era romano y nos ha quedado esto que es extraordinario, muy bonito. Aquí se ve antes de las piedras del empedrado en el entorno. Se podía percorrer. Y en 1997 las excavaciones arqueológicas han descubierto un estanque alrededor del templo. Este es un diseño conjetural. Y esto me ha hecho pensar que para protegerlo y también para intensificar su presencia sería interesante esa posibilidad de tener agua y de refletir. Esta es la excavación arqueológica con el estanque. Y la idea que me ha venido era de poder crear como un espacio vacío en torno al templo para evitar este tipo de cosas y protegerlo e intensificar su presencia. Parece muy claro el nivel que podría tener. Y lo pensé haciendo como una intervención, como una instalación artística, en sentido de no tocar el edificio y de construirlo en acero alrededor de este espacio. La primera idea es de tener un peldaño y de llegar a la tierra batida cruda y después tener 10 centímetros de agua que van a refletir o reflexionar la imagen del templo.
que al mismo tiempo le dan intensidad y también lo protegen, digamos, directamente. Los detalles constructivos siempre sin tocar, con un sistema que se, digamos, constrói alrededor del edificio con 10 centímetros de profundidad de agua. Y es todo. Muchas gracias. Me disculpen el tiempo.